Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es el profesor José Javier Colón y les saludo hoy desde la isla del Encanto, Puerto Rico, y les invito a tener una palabra de oración con el pastor Carlos Martínez. Oramos. Buen Dios y eterno Padre que estás en los cielos. Nuevamente venimos al trono de la gracia, suplicando tu dirección, tu compañía y la luz proveniente del cielo a través de tu Espíritu Santo. Dirígenos, Señor, en el estudio de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos estado hablando durante esta serie, esta pequeña serie, hemos estado hablando del concepto de la unidad, específicamente la clave de la unidad. Hemos estado, hay algo interesante, todos los días que usted ha hablado, usted siempre termina con un llamado para que vengan a Jesús, en todos. ¿Por qué? Esa es la relación o la base de la unidad que debemos tener. Okay. Todos tenemos que estar enfocados en Jesús, tenemos que ir a la fuente en Jesús, tenemos que encontrarnos con Él, porque sin Él nada podemos hacer. Y eso me lleva en el libro Testimonios para la iglesia, ¿verdad? Sí. Dice algo precioso, y es que por su vida Cristo estableció una religión sin castas, merced a la cual judíos y paganos, libres y esclavos, quedan unidos por un vínculo fraternal de igualdad delante de Dios. Ningún exclusivismo influía en sus actos. No hacía ninguna diferencia entre prójimos y extraños, amigos o enemigos. Su corazón era atraído hacia toda alma que tuviese sed del agua de vida. Esa palabra profética es demasiado Tremendo. Impresionante. Así es. Cuando yo leo esto, lo que nos dice la palabra profética es que había todo tipo de personas. ¿Cómo el Espíritu Santo logró unir personas tan dispares? Una iglesia como Éfeso, era un centro comercial, un centro que había toda clase de personas de todos los países, y allí me imagino que Pablo dio una campaña, y en esa campaña se logra tanto, y está toda esta gente aquí, y Pablo le está hablando, y sigue hablando, unidad, 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 unidad. Y entonces hoy, vamos al 2018, y Elena White, quien escribe estas palabras tan bonitas, las escribe en 1800, entre 1800 y quizás principios de 1900. Así es. ¿Cómo todavía se sigue hablando de unidad? ¿Cómo esto sigue siendo tan presente en el día de hoy? De hecho, la unidad es algo que va a seguir por siempre. De hecho, comenzó en el cielo, siguió en el Edén, sigue a lo largo de la historia de la raza humana aquí en la tierra y vuelve a ser una realidad cuando vayamos al cielo. Ahora, la unidad por la cual Cristo nos llama es una unidad única. Y bien dices, cómo Pablo pudo predicarle a la iglesia de Éfeso y unir a tantas personas. Realmente la labor no estuvo en Pablo, la labor estuvo en el Espíritu Santo. ¿Hay algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer unión donde aparenta haber una disensión total. El Señor puede hacer una obra especial y transformar lo que sea para gloria y honra de su nombre, claro está. Usted dijo, por ejemplo, mencionar el Espíritu Santo como la clave en cierto sentido para que nos unamos, ¿no? Y entonces, para que uno tenga el Espíritu Santo, ¿qué actitud se requiere? O sea, ¿cómo yo debo ser? Bien, porque no es como decirte, ok, yo te voy a poner un sello del Espíritu Santo y tú lo vas a ver aquí o lo vas a ver aquí. No, eso no se ve. ¿Cómo yo identifico eso? Eso es algo más bien personal. Ese sello, como bien mencionas, del Espíritu Santo, no es un sello literal, pero sí es un sello simbólico. Y yo le llamaría ese sello sumisión. Yo tengo que ser sumiso a la palabra de Dios. Tengo que leerla, tengo que estudiarla, tengo que aplicarla a mi vida, pero el Espíritu Santo es quien me va señalando esos detallitos únicos y especiales que yo debo cambiar para que yo pueda ser sumiso.
y pueda cambiar y pueda trabajar esos asuntos en mi vida. Ok, entonces yo que he creído en Jesús, por ejemplo, leo la Biblia y de momento me encuentro con algo, ¿verdad? Y digo, oh, espérate, aquí hay algo, aquí pasa algo, porque dice esto. Y yo identifico que eso que dice la Biblia está mal, o sea, estoy haciéndolo mal. Claro. Entonces, ¿qué hago? Si es con la Biblia y dice, no, eso no es para mí, gracias, quedémonos con Mateo, Lucas, Juan. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de sumisión uno tiene ante el poder de la palabra de Dios cuando uno identifica algo que uno ha estado haciendo y de momento tú encuentras que la Biblia dice otra cosa? Debo ponerlo en práctica, debo ser sumiso, reconocer que yo estoy actuando mal, ir al Padre, ir a Jesús y decirle, Señor, he fallado, he caído, lo he hecho mal por mucho tiempo, pero realmente quiero un cambio en mi vida. Y en eso, en ese diálogo que tengo con Dios y en esa entrega que tengo con Él, voy siendo transformado para la gloria y la honra de Dios. Por ejemplo, estábamos hablando fuera de cámara que hemos encontrado personas, yo me he encontrado personas que no son de nuestra denominación y me encuentro con ellas y me dicen, te tengo una buena noticia, estoy guardando el sábado. Aleluya. Entonces, paso por iglesias que antes no se reunían el sábado y ahora se están reuniendo. Así es. Y uno como que no lo nota, pero de momento uno mira y, espérate, ¿cómo una persona que no es de la iglesia adventista del séptimo día puede tener esa actitud? ¿Cómo lo consigue? Algo que a veces para nosotros mismos, como adventistas de muchos años, Sí, es difícil aceptar. Es difícil. Mira, básicamente el Señor nos dice en el libro de Juan, capítulo 10, que Él tiene ovejas en otro redil, las cuales Él les conviene llamar. Y dice que ellas escucharán su voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. O sea, estas personas están siendo sumisas al escuchar la voz de Dios. Cuando Dios llama, ellos escuchan. Y no solamente escuchan, sino que obedecen, porque cuando tú y yo leemos la palabra de Dios y veo que la palabra me dice algo que va En contra en de lo contra de lo que yo he hecho, en contra de mis preconceptos tal vez, y yo cierro la Biblia y digo, no, hasta ahí, no lo voy a hacer, estoy simplemente diciéndole a Dios, gracias por el consejo, pero no me hace falta. No quiero ser sumiso para poderlo para ponerlo en práctica. Sin embargo, Dios, cuando tú y yo lo hacemos y lo aceptamos en nuestra vida, Él nos bendice de una manera sumamente especial. Ahora, permítame hablar un poco sobre la sumisión, pero dentro de la iglesia, nosotros mismos, ¿no? Sí. Como hermanos. Como pueblo. Usted es mi hermano y todos somos, ¿verdad?, de un solo pueblo, pero a veces no nos sometemos. ¿Cuál es la razón de que a veces no exista sumisión? Por lo menos en su experiencia como pastor, que quizá usted lo ve desde afuera entre todos nosotros los hermanos. Sí. Mira, realmente la sumisión es algo que debe salir de nosotros mismos. Y el encontrarlo, ir a visitar a un hermano a su casa y ver que el hermano persiste en ser tal vez fumador, simplemente porque ese es Su hábito. su hábito, y sabe que le está haciendo daño a su salud, sabe que le está afectando no solo a él, sino a su familia, pero persiste a pesar de que encontró la luz en la palabra de Dios y sabe que le está haciendo daño, pero aún así persiste, es sumamente cuesta arriba. Pero hay que orar, hay que buscar con diligencia y sobre todo hay que presentarle a un Dios vivo que le ama y quiere salvarle. Y hay que guiarlo al camino de la redención. Ok, entonces, ya que usted me habla por ejemplo, del concepto de un fumador, no tan solo podemos hablar de un fumador en términos de la salud, por ejemplo, podemos encontrar fumadores, podemos encontrar alcohólicos, podemos encontrar gente que abusa de otros, y quizás están luchando con eso y no pueden, y están en la iglesia y luchan y lo tienen en la mente. Y se convierte en el muro, se convierte, como habíamos dicho, en las diferencias esas que no nos reconcilian. Sí, exactamente. Esa persona quizás nos está viendo ahí. ¿Qué le diría en estos últimos segundos que nos quedan? Mira, realmente la lección de hoy, relaciones humanas en Cristo, realmente tenemos que buscarlas, como bien dice la palabra, la lección, y valga la redundancia, hay que buscarlas en Cristo. Tenemos que someternos cada día a Él, tenemos que buscarle, tenemos que proyectarnos a Cristo para que tú y yo podamos proyectarlo al mundo. Tenemos que enseñarle que Cristo es la salvación. Te invitamos a que estés con nosotros en una pausa en el camino.